6:52 a.m. Paralelo a la situación política del señor Álvaro Uribe Vélez, paralelo también a la situación económica del país, paralelo a la situación de salud por cuenta de la pandemia, pues hay una solicitud que se está haciendo por parte ya de empresarios y de personas que han sido y que han venido manejando el proceso de paz, y es que ellos dicen que hay que decir la verdad sobre el reclutamiento de menores. Carlos, usted que le ha hecho seguimiento a esta parte, ¿quién lo está diciendo? ¿Cuál es esa exigencia? Marta, pues el 2 de agosto en el País de Cali, en el portal, una columna llamada Asunto Mayor del doctor Alejandro Eder, pues revivió esta polémica, y gracias a que la senadora Sandra Ramírez, que pertenece al partido de las FARC, pues ha estado negando que no hubo reclutamiento. Pues el señor Alejandro Eder en su columna finalmente le escribe: senadora Sandra Ramírez, en vez de estar insistiendo en su esfuerzo absurdo de engaño y revictimización negando este delito de lesa humanidad, confiese y pida perdón usted y sus camaradas, dejen de hacer trizas los acuerdos, de lo contrario la JEP tendrá toda la obligación de condenarlos a 20 años de cárcel por no reconocimiento de la verdad. Y pues genera bastante suspicacia o genera bastante polémica el pronunciamiento del doctor Alejandro Eder, porque él justamente fue uno de los arquitectos de este proceso de paz. Bueno, pero hay que decir que Álvaro Alejandro Eder Garcés es especialista en política de seguridad internacional y resolución de conflictos, Carlos. Sí, señora, y pues nos atiende a esta hora. Doctor Alejandro Eder, muy buenos días, bienvenido a Violeta Estéreo. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Marta, y muy buenos días a todos los amigos que nos están escuchando en Yopal y en el Casanare. Doctor Alejandro, esta situación del reclutamiento de menores, ¿por qué se viene negando por parte de las FARC, pues dado que todo el país lo conoce? Pues eso es una pregunta que hay que hacerles a los comandantes o a los excomandantes de ese extinto grupo ilegal, que hoy son un partido en la legalidad, un partido que asumió unos compromisos con la paz, entre ellos dejar de delinquir y contar la verdad sobre todos los delitos que han podido cometer, incluyendo el reclutamiento de menores. El reclutamiento de menores es considerado por Colombia y por la comunidad internacional como un delito de lesa humanidad. Es uno de los delitos más graves de guerra, y yo creo que justamente por eso es que ellos lo tratan de esconder, porque todos sabemos, todos los que tuvimos algo que ver con el conflicto, seguro ahí hay personas en este momento que nos están escuchando. El Casanare fue golpeada durante los años más duros de la violencia y los llanos orientales, y para nadie es un secreto el reclutamiento de menores de las FARC. Para nadie es un secreto que llegaban a los pueblos y a las veredas y se llevaban a los niños y a las niñas de 12, 13, 14 años. Para nadie es un secreto que las FARC tenían niños hasta de 5, 6, 7 años, que los metían por los llamados club pioneros bolivarianos, donde empezaban un proceso de reclutamiento paulatino. Yo durante muchos años, además de haber sido negociador de La Habana durante 8 años, trabajé en la agencia de reintegración, fui el director de la agencia de reintegración, y en ese tiempo desmovilizamos, antes del proceso de paz con las FARC, desmovilizamos de manera individual a 18,000 guerrilleros de las FARC, y si a eso le sumamos además los 12,000 que salieron después, estamos hablando de 30,000 personas. El 60% de esas personas fueron reclutadas siendo menores de edad. Entonces uno tener a los comandantes y a las comandantes también, que me parece pues un poco triste que la señora Sandra Ramírez, el senadora hoy, que lo estén negando. ¿Cómo van a negar eso? Aquí lo que estamos esperando es la verdad. Doctora, y si no cumplen con decir la verdad, pues se tienen que atener a las consecuencias. Doctor, permítame una situación. ¿Qué implica en este momento, cuando ya está firmado el acuerdo de paz, cuando se está en una curul en el Congreso de la República
y que pasa como pasa con muchos empresarios en el país que bien participaron en la guerra, bien por ser financiadores, como se ha visto, o por ser los que están ya allí generando estos episodios violentos. ¿Qué pasa si ellos aceptan que efectivamente reclutaron menores de edad? Es que tienen que aceptarlo. Lo que pasa es que ellos cuentan la verdad, sí, piden perdón y ya está. Es lo único que pasa. Pero si no cuentan la verdad, si no entregan los jóvenes y si niegan la verdad, es que lo que hay que entender es que los acuerdos dicen que si un integrante, cualquier persona que sea llamado por la JEP, sea de las FARC o sea otro actor, si niegan la verdad, la JEP los debe condenar a entre 15 y 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad del asunto. Y vuelvo y repito, el delito de guerra, el delito de lesa humanidad más grave, según la comunidad internacional, es el reclutamiento de menores. Por eso, pues para responderle a Carlos que yo, porque pienso que de pronto no lo están confesando, pues es por eso mismo. Las FARC entregó 135 niños, niñas y adolescentes en su proceso de desmovilización, 135. Nosotros estimábamos, hablando con los desertores de las FARC que iban saliendo y salieron hasta el último minuto, que el 40% de las FARC estaba conformado por menores de edad. Y de eso, es decir, estamos esperando por lo menos 1.000 o 2.000 menores de edad. Llegaron 132, perdón, ni siquiera 132. Entonces, y eso también hay que aclarar algo. Eso no fue solo las FARC. Los paramilitares, cuando se desmovilizaron en el 2006, también pasó lo mismo. También escondieron los jóvenes. Entregaron, creo que inclusive en ese caso, menos de 100, como 90 y pico. Entonces, lo que uno encuentra con estos grupos ilegales es que cuando ellos se salen, ellos tratan de tapar sus delitos. Y el delito más grave, que es el más difícil de ocultar, es el reclutamiento de menores. Pero yo también hago una observación, Marta, sí, y Carlos, y es, no nos olvidemos que estos menores son niños y niñas colombianos. Son todas personas que tienen mamás, que se los arrebataron de los brazos muchas veces. Yo cuando era director de la agencia de reintegración me llegaban las mamás llorando o ya con una tristeza impregnada en el alma, marcada en el alma, viendo a ver si de pronto los hijos o las hijas se habían desmovilizado, se habían desertado. Y en ningún momento, desde que las FARC firmaron el acuerdo del 2016, le han pedido perdón a las madres de todos esos niños que reclutaron. Miles de niños que reclutaron. No le han pedido perdón a los niños y a las niñas que reclutaron. No le han pedido a los que fueron abusados física y algunos sexualmente. Entonces, creo que esto es un tema, esto es una herida que se tiene que sanar. Y con solo decirles, saqué la columna, ¿por qué escribí la columna? Porque yo estoy a favor de la paz, obviamente, trabajé por ella, pero estar a favor de la paz no quiere decir alcahuetear que incumplan el acuerdo. Y porque hay víctimas detrás, muchas, inclusive en estos días, yo todavía tengo contacto con muchos desmovilizados, pues rasos que salieron, pues tantos años trabajando en eso, y muchos me llamaron a saludar y a darme las gracias. Es decir, nadie está velando por nosotros, personas que sufrieron unas experiencias espantosas. Pues hablando de esas experiencias espantosas, en la columna del doctor Eder dice: Jenny era nacida y criada en Medellín, pero su familia era llanera. Cuando tenía 14 años pegó un día con su prima al pueblo de la familia para visitar a su abuela y vender una ropita. El día después de llegar, entró las FARC al pueblo en una barrida de reclutamiento. Se llevaron a todos los niños y niñas entre 12 y 15 años, Jenny y sus primas incluidas. Al año mataron a la prima en combate. A los 2 años, Jenny tuvo su primer aborto forzoso. 2 años después, otro. Cuando tenía 20 años, se enamoró de un compañero, quedó en embarazo y de nuevo lo escondió porque querían tenerlo. La descubrieron a los 7 meses y, en palabras de ella, le sacaron el bebé. A los 2 días la mandaron a un combate y aprovechó para emprender la fuga. Por poco la matan. Logró escapar de sus victimarios. Y así son las historias que pues relata el doctor Eder en su columna. Pero Johan, le iba a preguntar algo.
Sí, quería preguntar al doctor Eder, en este momento ya están aprobados los acuerdos, ya la FARC hicieron la deposición de armas, están con las curules en el Congreso. ¿Qué cambia para ellos en el panorama legal, no en el político, porque obviamente hay un rechazo total de toda la ciudadanía, el rechazo social hacia el tema del reclutamiento, pero qué cambia en la parte política el hecho de que ellos acepten el tema del reclutamiento y sobre todo que también empiecen a contar la verdad, que como usted recordaba es uno de los pilares fundamentales de la JEP? Yo lo que diría, Johan, es cualquier proceso de paz, y quisiera arrancar con esto, cualquier proceso de paz es imperfecto. Cualquier proceso de paz en Colombia, en cualquier lugar del mundo, de todas las guerras que hay en la humanidad, cuando hay un proceso de paz, siempre hay que ceder en algunas cosas y siempre que hay que tragarse algunos sapos, como dice. A las FARC se les cedió bastante. Uno decir, miren, confiesen delitos así de grave y echamos para adelante y pasamos la página, es un acto de extrema generosidad del pueblo colombiano con un grupo que causó tanto dolor a nuestro país. Y a los llanos orientales, donde están ustedes hoy, que son, en especial, fueron golpeados. Sí. Entonces, las FARC solo tienen que pedir perdón, solo tienen que decir que sí cometieron ese delito y piden perdón a las víctimas y a sus familias. ¿Y qué pasa en ese caso? Pues se echan para adelante. Si no piden perdón, está escrito en los acuerdos donde se negociaron, y es que si niegan la verdad, por negación de la verdad, deben recibir 20 años de cárcel. Y ahí es donde nosotros, la sociedad civil, ustedes como los periodistas, no podemos dejar de recordar eso. Porque es que yo creo que uno de los problemas que tienen los acuerdos de La Habana es que son tan extensos que la gente no los conoce bien. Entonces, algunos actores que se deben acoger a los acuerdos, pues tratan de hacer conejo, tratan pasar por agache, tratan de alargarlo y alargarlo pensando que es que la gente se va a olvidar, que a los colombianos en verdad no nos importa, pero pues sí nos importa. Entonces, si ellos niegan la verdad, deben ir a la JEP y la JEP debe condenarlos a 20 años de cárcel. Eso ya quiere decir que pues esas personas que hoy están en el Congreso pues se irían para la cárcel. O sea, jurídicamente sí tiene repercusiones, porque esos 20 años. Pero permítame, porque no sé, y usted sí conoce de fondo lo que pasó allá en el interior de estos acuerdos, y no sé, me da la percepción, no sé si esté equivocada, pero pareciera que este grupo delincuencial de las FARC estarían utilizando la justificación de que los paramilitares pues también escondieron los jóvenes los niños y niñas que se llevaron, lo que hicieron por ejemplo en el Casanare, en otros sectores, en Córdoba, y que los mataron, los mandaron a conflicto, a guerra, los desaparecieron, y como nunca entregaron realmente esa versión, como nunca dijeron cuántos eran, ni en qué condiciones quedaron, pues, y no les pasó nada, a ellos no los mandaron 20 años a la cárcel, están por ahí, hoy son empresarios, hoy hay que decirles señores decentes, hoy hay que llamarlos doctores. Entonces imagino yo que deben estar utilizando misma... Perdón. Exacto, pero que eso no es del todo cierto, Marta, eso no es del todo cierto, sí, no hay que generalizar. Pero están utilizando ese mismo sistema. De los grupos paramilitares, que fue en otro proceso, hubo una ley que se llamaba la Ley de Justicia y Paz. Esa Ley de Justicia y Paz mandó a 1.800 personas a la cárcel, muchos de ellos por reclutamiento de menores. Muchos de ellos eran un periodo máximo de 8 años, muchos de ellos llevan más de 8 años en la cárcel por esos delitos. Doctora Álvaro Alejandro, personas de las FARC han ido a la cárcel hoy al momento después de 4 años de haber firmado? O sea, doctor Álvaro Alejandro, nosotros lo decimos por la experiencia que tuvo Casanare. Por ejemplo, el señor Martín Llanos está en la cárcel, pero está él, y no ha revelado quién fue la fuente de financiación, quiénes eran los que prestaban los recorredores, dónde están esas criaturas. Casanare tuvo, uno revisa la historia, Casanare tuvo el mayor número de desaparecidos. Entonces yo pienso que la FARC sinvergüenzamente está utilizando ese mismo sistema para tratar de salirse con la suya. Puede ser,
¿Sí me entendés? Aquí hay que aclarar, terrorista es terrorista, criminal es criminal, reclutador de menores es reclutador de menores. ¿Y sabes qué es lo más triste, Marta? Sí. Que las BACRIM siguen reclutando menores, las disidencias de las FARC siguen reclutando menores. Entonces, eso es un problema que persiste en Colombia. Es mucho menor, pues, porque ya no tenemos 30.000 paramilitares por un lado y 30.000 guerrilleros por el otro. Ahorita hay mucho menos. Antes, a pesar de todo, ha habido avances en nuestro país. Aclaro y repito lo que dije al principio: ningún proceso de paz es perfecto. En todos se cede algo que puede parecer injusto, o se cede otra cosa que puede parecer buena, o se logra otra cosa que puede parecer buena. Pero yo trabajé desde el 2006 presidiendo la cola justamente de los desmovilizados de las AUC, y ahí fue donde conocí primero, yo que soy de Cali, el fenómeno del reclutamiento de menores, y me impactó. Y ahí me di cuenta que estos sinvergüenzas de los paramilitares no habían entregado a los menores. Y por eso se hizo un esfuerzo tan grande para asegurarnos que en el proceso de las FARC entregaran los menores, y no los entregaron. Y ahí yo creo, esto ya vámonos más allá de ahí de las FARC o de los paramilitares. Esto es un problema que tenemos los colombianos como sociedad. ¿Cómo vamos a tolerar que a un niño o una niña de 12 años le pasen un fusil y lo metan en un combate? Sí. Eso no tiene presentación, eso es espantoso. El que los arrebaten de sus casas, de sus hogares, y que los pongan a hacer ese tipo de cosas espantosas. Entonces, por eso digo que no nos olvidemos que esto es un proceso de paz. Sí. Es imperfecto, pero tiene una salida. Nos pregunta acá un ciudadano, doctor. Si vos me preguntás, uno pedir perdón, uno reconocer y pedir perdón, y que te perdonen una pena que en teoría ya hace como de 60 años, ¿no? En la justicia ordinaria, sí. Con solo reconocer y pedir perdón, me parece un cinismo inaceptable que no lo hagan. Totalmente de acuerdo. Doctor, nos pregunta un oyente acá, ¿será que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, sí se atreve a judicializarlos? Yo confío que sí. Yo creo que la JEP se ha demorado en arrancar, pero por ejemplo, en estos días, después de escribir la columna, escuché un pronunciamiento de la presidenta de la JEP, donde ella dijo que ya tenían 8.000 denuncias de reclutamiento de menores, de personas que han sido reclutados según niños, 8.000. Entonces, eso ya se empieza a volver un delito inocultable. Entonces, creo que, de nuevo, yo lo que espero es que esto se resuelva como debe de ser, que es muy sencillo: reconocer y pedir perdón, y no seguir negándolo, porque cada que lo niegan es como enterrarle un puñal en el corazón a las miles de víctimas de ese delito, en este caso de las FARC. Vos tenés razón, Marta, desafortunadamente no es solo las FARC, fue los PARAS, y el ELN lo sigue haciendo, sí, también. O sea que esto es algo que los colombianos tenemos que entender. Esto no podemos seguir tolerando eso. Doctor Alejandro, quiero devolverme un poquito al tema del proceso de paz, en donde usted también tuvo una participación bastante importante, y creo que le faltó, y quisiera plantearle esa pregunta, le faltó pedagogía al gobierno en su momento, le faltó pedagogía a los actores de este proceso de paz, para que los colombianos de a pie entendiéramos ese extenso acuerdo de paz, de pronto que nos lo trajeran a lenguaje coloquial, para poder entender realmente qué fue lo que se negoció en La Habana, porque después de todos estos años, después de la firma y ya estar en el proceso de implementación, como usted mismo lo señala, aún nos hace falta conocer mucho de lo que se firmó en La Habana. Pues yo les aclaro, yo estuve en el gobierno entre el 2006 y el 2014. Y yo estuve trabajando en el proceso de paz entre el 2009, cuando hicimos los acercamientos iniciales secretos. Inclusive yo fui el primer delegado del presidente de Colombia en entrar al monte a establecer contacto con comandantes del secretariado para hablar de que, porque no hablábamos. Y estuve hasta octubre del 2014. El acuerdo final se firmó en el 2016. Pero es decir, yo al final, cuando ya estaban terminando, yo había salido voluntariamente.
Sí. Pero para responder tu pregunta sencillo, sí, creo que hizo falta mucha pedagogía. Creo que aún hoy hace falta pedagogía. Hay muchas personas que dicen, no, es que ese acuerdo es para lavarle la cara a las FARC, y ese acuerdo es un acuerdo alcahueta. Pero si uno se pone a leer el acuerdo, hay muchos seguros para obligar, no solo que las FARC, que las partes, porque es que las FARC no son los únicos que violaron el derecho internacional humanitario, que victimizaron durante los años de violencia. Hubo actores paramilitares, hubo actores del Estado, hubo actores de la sociedad civil. Evidentemente las FARC son uno de los actores principales, pues a todos nos consta, todos sufrimos su violencia, pero él sí tiene, por ejemplo, artículos o castigos como el que les menciono. Negar la verdad es 20 años de cárcel, pero mucha gente no sabe eso. Creería que hasta los mismos señores de la FARC no saben eso, porque si no estarían negando una verdad tan evidente como el delito de reclutamiento de menores. Doctor Alejandro, ahí sí me asalta la duda, ¿cómo hacer para que eso sí se visibilice, esa prueba fehaciente? Porque la JEP va a decir, bueno, pero ya eso fue superado, ya ese punto se superó, pasemos al siguiente. Entonces, para que las personas que están extra afuera digan, no se ha superado, aquí está la situación y al menos hay, no sé, 100,000 denuncias y hay que volver, digamos, a darle apertura a eso y decir, mire, es una realidad. Eso, Marta, es lo que estamos haciendo nosotros en este momento y yo los agradezco. Y es que estamos comunicándole a la ciudadanía, no dejando que esto se olvide. ¿Cuántos niños o niñas no hay en el colegio hoy en Yopal que tengan, no sé, 16 años o que en verdad no tienen muy claro que esto pasó? Sí. ¿No? O 12 años, ellos no se acuerdan, pues en Colombia, no solo en Yopal, en cualquier lugar. Entonces es importante que recordemos, aquí cuál es el problema que hay. Que la justicia hay que confiar en ella, pero se mueve muy lento. Necesitamos que se mueva un poco más rápido. Hay que confiar en que va a echar para adelante. Pero de igual manera, nosotros como actores de la sociedad civil, personas como yo que conozco el tema a fondo, que lo viví, que yo recibí niños, yo vi niños salir del monte, y es la cosa más triste que vos te puedas imaginar. Y ustedes que son periodistas, y el periodismo es el periodismo libre, es una de las cosas más importantes de las democracias. Uno poder hablar estos temas tal cual como lo estamos hablando, decir las verdades, exigir las verdades, exigir que se respeten los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita en este momento y eso es lo que celebro que ustedes vienen haciendo y que ojalá como colombiano, ojalá lo sigan haciendo. ¿Hay alguna entidad, algún organismo que esté por encima de la JEP en caso de que la JEP no reciba bien esta solicitud, esta petición colombiana de obligar a las FARC que diga, que cuente, que acepte esta realidad, esta verdad, aunque sea demasiado vergonzosa y quieran taparla? ¿Hay alguna entidad que diga, vea, ustedes no lo hicieron, nosotros es competencia nuestra evidenciar eso? Esos, si son delitos cometidos durante la permanencia del grupo, es con la JEP. Eventualmente, si eso llegase a pasar, yo esperaría que no pase. Yo soy de los que todavía guarda la esperanza que la JEP va a funcionar, que la JEP va a dar una sensación de justicia. Para que la JEP funcione, los colombianos tenemos que sentir en nuestro corazón, aquí hubo justicia. Una justicia imperfecta, una justicia transicional, pero cumplió. Con temas como el reclutamiento de menores o con temas como los falsos positivos. Temas de fondo que le han afectado al pueblo colombiano, que nos han afectado a todos. Entonces, pero necesitamos esa sensación de justicia que sea proporcional y que sea en cumplimiento estricto con lo que dicen los acuerdos y no que no dejar que los victimarios nos pinten la cara o se hagan los bobos. Eso es lo que no podemos permitir, pero tampoco pues uno ponerse a pelear entre, no, que es que esto no, es que esto, ¿por qué? Si es que esto es una alcahuetería. No, ya, es lo que hay.
pongámoslo a funcionar. ¿Cómo lo ponemos a funcionar? Los ciudadanos estando encima y exigiendo que se ponga a funcionar. Pero en el caso que me preguntabas, que si hay otra instancia, esperemos no llegar a eso, pero probablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ser una de ellas. La Corte Interamericana. Doctor Alejandro, es que no sé si le entendí bien, que usted estaba desde el 2008 o antecitos viendo esta reunión. 2006. Finales del 2006 empecé a trabajar en el gobierno y terminé el 2014. En marzo del 2009 empezamos los contactos con las FARC, pero a través de cartas. Y después en marzo del 2011, 2 años después, fue que efectuamos un primer encuentro con comandantes de las FARC en un campamento no muy lejos de donde ustedes están. Sí, en esa trazabilidad, o sea, en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, entonces se intentó hablar con la guerrilla, con las FARC. Claro, los contactos que condujeron al proceso de paz se iniciaron durante el último año y medio del presidente Uribe. En ese momento, ¿cuál era la intención? ¿También una conciliación, una negociación? Era exactamente lo mismo. Lo que nosotros hicimos fue mantener mantener el plan, que era llevarlos a la mesa para negociar, buscar una salida negociada. En ese momento, ¿qué era lo que se le ofrecía a este grupo al margen de la ley? No, pues en ese momento hay que entender que un proceso de negociación es un proceso largo, sí, y tiene que haber construcción de confianza. En el inicio uno no empieza, bueno, listo, entonces ¿qué vamos a hablar? No, al principio es, ¿quieren hablar? ¿Cómo vamos a hablar? Pues hablaríamos así o hablaríamos así. O sea, es como las condiciones de la charla más que lo que uno va a hablar. Nosotros no empezamos a hablar de puntos de agenda hasta el 2012. Es decir, nosotros llevamos 3 años ya comunicándonos, el grueso de eso por carta, pero hubo algunas reuniones presenciales en campamentos de las FARC, en otros lugares, y eso fue lo que, digamos, pero todo eso fue como hablando sobre negociar, hablando de cómo, si hacemos esto, cómo lo vamos a hacer. Sí. ¿Qué era lo que ellos pedían o cuál era, digamos, las condiciones que exigían para poder desmovilizarse? No, pues eso sí es una discusión larga, pero digamos, en términos sencillos, lo que las FARC esperaba era más o menos o puntualmente la agenda del Caguán. Sí. No sé si vos te acordás de la agenda del Caguán, sí, pero en la agenda del Caguán buscaban pues renegociar la política exterior de Colombia, desmontar las fuerzas militares y la policía de Colombia, es decir, se metían en todos los aspectos de la política que era pues inaceptable y por cierto así no fue. Pues doctor Álvaro Alejandro Eder Garcés, desde aquí, desde los micrófonos de Contacto Noticias, Violeta Estéreo, le damos las gracias a usted por dedicarnos estos minutos para explicar esta situación que se presentó y que hay sospecha que se viene presentando del reclutamiento de niñas para la guerra. Muchas gracias. Gracias, Marta, un saludo a todos los oyentes. Estamos pasando en el país por un momento muy difícil, lo dijeron cuando yo entré, una emergencia de salud que se ha vuelto una emergencia económica, un contexto político muy difícil por los acontecimientos de los últimos días y encima de eso las frustraciones que pueden tener muchos colombianos por el lento avance del proceso de paz. Yo ahí la invitación que le hago a todos los oyentes es fuerza, ánimo y echemos para adelante, que Colombia es un país resiliente, Colombia es una democracia y todos tenemos que luchar para que se nos hagan respetar los derechos y para que se respeten las leyes de nuestro país. Gracias a usted. 7 de la mañana. Muchas gracias. 7 de la mañana, 21 minutos.